Hola, te invito a que te quedes de ese lado de la pantalla para escuchar la prédica de hoy. Voy a hablarte sobre el Arca del Pacto. Éxodo 25, versículo 10 en adelante. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, algo así como 1,20 m por 1,20 m de lado. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y otros 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Esto era para que fuera trasladada el arca. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillos, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. El propiciatorio o cafar era una tapa, la tapa del arca. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, y una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Cuando el Señor le da a Moisés la orden de construir un arca que iba a representar un pacto y su presencia entre su pueblo, podemos ver que en la cima de la montaña Moisés tiene el privilegio de ver el tabernáculo celestial y todos sus elementos. Quiero mostrarte esto en Éxodo 25:9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Quiere decir que Moisés pudo ver. Dios le mostró, se le manifestó de tal modo que le mostró lo celestial para que él lo copiara en la tierra. Y en Hebreos 8:5, Pablo escribe: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que para haber copiado un tabernáculo y todos sus elementos, entre ellos el arca, Moisés tuvo que haber estado en el tabernáculo celestial en algún momento. Dios tuvo que haberle abierto las puertas. Y el arca, que representaba la presencia de Dios, es hecha en madera de acacia, incorruptible, revestida por completo de oro, que representa a la deidad. Y además tenía una tapa, el propiciatorio, que era donde se derramaba la sangre de los sacrificios, la sangre de redención del pecado. En este caso, la sangre de los animales que eran sacrificados. Quiero hoy hablarte de ciertos lugares en donde estuvo el arca y de la importancia de cómo trates con la presencia de Dios. El primer lugar donde el arca se asienta es dentro del tabernáculo. La presencia de Dios era una nube que inundaba el tabernáculo hasta la mitad, siempre estaba su presencia. Ahí adentro estaba el arca. Y cuando esa nube, cuando la presencia de Dios se elevaba
ellos desarmaban el tabernáculo, tomaban el arca, porque solo podía ser tocada por los sumos sacerdotes. El pueblo debía estar alejado a una determinada distancia del arca, porque era la presencia de Dios. Entonces, ellos caminaban en pos de la nube, y cuando la nube se paraba, volvían a armar el tabernáculo y volvían a colocar el arca dentro del tabernáculo. ¿Por qué la importancia de la presencia de Dios? Porque fue la presencia de Dios, fue el arca lo que mantuvo al pueblo de Israel provisto de todo durante 40 años en el desierto. Ellos, en un clima hostil como es el clima del desierto, a la noche eran abrigados por el calor de una columna de fuego. El sol que los podía haber calcinado durante el día, ellos estaban protegidos por una nube, una columna de nube que permanentemente estaba. Y la palabra cuenta que, como la presencia de Dios, ese arca, que era la presencia de Dios, siempre estaba con ellos, siempre estaba con su pueblo. Ellos cuidaban y resguardaban mucho el arca del pacto. Por eso, hoy quiero profetizarte que yo no conozco qué desierto estás atravesando. Quizás estás atravesando un desierto desde el punto de vista económico, o desde el punto de vista familiar, o estás atravesando un clima muy duro por un tema de salud. Hay un desierto en una cuestión con tus hijos o con algún ser querido. Pero hoy quiero profetizarte que si el arca del pacto de Dios, que si la presencia de Dios está en tu vida, el Señor te va a proveer de absolutamente todo lo que necesites. No importa lo hostil de la situación, no importa cuántas alimañas se te puedan presentar en el desierto. Los desiertos están llenos de serpientes, de alacranes. Pero el Señor protegía a su pueblo de todo daño, de todo mal. Y si vos invitás a la presencia de Dios en tu vida, la presencia de Dios va a ser proveedora de todo lo que te está haciendo falta. Quiero contarte que era tan importante el arca para el pueblo judío que ellos no se movían si la presencia de Dios no se lo indicaba. Cuando la nube que envolvía el tabernáculo, que era el lugar donde, era una tienda de campaña, el lugar donde el arca moraba, cuando la nube se levantaba, esa nube que tapaba hasta la mitad del tabernáculo se levantaba, ellos desarmaban el tabernáculo. Los sumos sacerdotes, que eran los únicos que podían tocar y trasladar el arca, caminaban en pos de la nube. El resto del pueblo mantenía cierta distancia, no podían estar cerca de la gloria de Dios. Y caminaban hasta que la nube paraba, y ahí era donde volvían a armar el tabernáculo, donde volvían a colocar el arca y donde se asentaban. Qué importante esto de no moverse en la vida si Dios no te confirma cuáles son los pasos que debes hacer. Muchas veces el ser humano, en su soberbia, en su egoísmo, no tiene en cuenta que la presencia de Dios es indispensable, es necesaria para cualquier cosa que quieras ejecutar en tu vida, para cualquier realización personal o familiar que vos quieras tener en la vida. Es necesaria la presencia de Dios. Moisés solía decir: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo me quedo aquí. Yo aquí planto bandera. Porque Moisés entendía
la importancia de que el arca del pacto estuviera con él, de que la presencia de Dios permanentemente lo acompañara. Luego, el arca del pacto es trasladada a la tierra prometida. Para ellos, los únicos dos sobrevivientes, Josué y Caleb, sobrevivientes de la generación maldecida, ¿no? Por rebeldes, de la generación maldecida que Dios les había dicho que no iban a pisar la tierra prometida. Josué y Caleb fueron los únicos dos que sí, el Señor los eligió para pisar esa tierra. Es por ello que para que su presencia estuviera en la tierra prometida, Dios erigió nuevos sacerdotes. Y voy a contarte cómo se muestra la gloria de Dios en esto de la toma de la tierra prometida. El Señor le dice a Josué que tienen que atravesar el Jordán. Si hoy googleas una imagen del Jordán, vas a ver que hoy es un río que parece un hilito, no tiene mucha anchura. Pero en aquella época el Jordán era un río tremendamente caudaloso. No era sencillo cruzarlo. Y el Señor les dice que lo primero que van a cruzar, los primeros que se van a sumergir en el agua del Jordán para atravesarlo, son los sumos sacerdotes sosteniendo el arca. Y así fue que los sumos sacerdotes pusieron sus pies en el río Jordán sosteniendo el arca. ¿Y qué crees que pasó? Pues el cauce del río Jordán se detuvo, las aguas se abrieron, y mientras los sacerdotes sostenían el arca en el medio del río, el pueblo judío atravesó el Jordán para poder pisar del otro lado la tierra prometida. Increíble, ¿no? Estos hombres, esta nueva generación estaba viendo la primer gran señal, el primer milagro, las aguas del Jordán abriéndose para ellos. Luego tomaron piedras del Jordán y erigieron un altar. Así que, en este caso, la presencia de Dios con ellos hizo que pudieran cruzar el Jordán sin ningún peligro, en seco, sin estropear sus cosas y sin poner en peligro sus vidas. Así que fue como llegaron. Así fue como nosotros debemos movernos cuando tenemos un propósito. Buscar que la presencia de Dios esté. Buscar que la presencia de Dios vaya por delante de nuestro propósito. Entonces no podemos fallar. Cuando nosotros ponemos a Dios por delante, no podemos fallar porque Dios va a abrir esos ríos caudalosos que tenés apostados enfrente tuyo para no poder ir del otro lado. El Señor nos va a estar abriendo. Cuando su presencia está en la vida de un creyente, el Señor abre ríos para que vos atravieses cualquier tipo de situación. Por eso quiero decirte que cualquier río que esté cerrado en este momento para vos, hoy se va a estar abriendo. Yo profetizo que el Señor va a estar abriendo el Jordán para que vos llegues a eso que te parecía imposible, a esa tierra prometida que te parecía imposible, a esa casa, a ese auto, a esa esposa o esposo, a esos hijos, a ese embarazo, a esa situación económica que estabas esperando, esa suerte económica que estabas esperando. El Señor en este momento va a estar abriendo el Jordán para que vos puedas pasar del otro lado y puedas pisar la tierra prometida. El Señor quiere darte eso porque hoy estás poniendo su presencia en primer lugar en tu vida. Amén. Y sigamos viendo en qué otro lugar estuvo el arca. El arca luego fue para Jericó, y lo de Jericó fue increíble. Dios
le da órdenes. Era una ciudad amurallada, eran bravos, nefilines, gigantones. Y el Señor les dice que debían seguir una cierta cantidad de órdenes pequeñas. Los sumos sacerdotes durante 6 días darían una vuelta con el arca, trasladarían el arca alrededor de las murallas de Jericó, darían una vuelta todos los días. Iban los levitas con ellos, con esos shofares, haciendo esos sonidos increíbles, celestiales que emana el shofar, irían marchando así, una vuelta por día. Pero el Señor dice que al 7º día iban a dar 7 vueltas. Y en la 7ª vuelta, esas vueltas que daban con el arca, cargando el arca, todo el pueblo gritaría. Todo el pueblo adoraría. Y ocurrió que las murallas de Jericó cayeron y no se salvó ninguno de los enemigos. El pueblo de Israel pudo ultimar a todos los enemigos, a excepción de la prostituta Rahab, que los había ayudado, y a la familia, a la casa de ella. Fueron los únicos que se salvaron. Pero Dios les entregó a los enemigos en las manos. La presencia de Dios hizo que las murallas de Jericó se derribaran. Y Dios hoy quiere estar presente en tu vida, quiere estar presente de tal modo que no haya muralla que se levante contra vos, que no haya muralla que no puedas derribar. Quiero que reflexiones, ¿cuál es tu muralla hoy? ¿Cuál es esa muralla que está erigida y que sentís que es imposible de derribar? ¿Cuál es ese gran obstáculo que estás teniendo en este momento de tu vida? Porque el Señor con su presencia dice, con mi presencia, hijo mío, con mi presencia, la muralla va a ser derribada. Y a eso quiero invitarte con la prédica de hoy, a que lleves la presencia de Dios contigo cada día, todos los días de tu vida. Porque no va a haber muralla que resista a la presencia que va con vos. También la presencia fue maltratada. Cuando más adelante los que tenían el arca era el pervertido sacerdote Elí y sus 2 hijos, Ofni y Finés, pervertidos, los 3, descarados, estafadores, robaban de las ofrendas. Los hijos de Elí no respetaban a las mujeres del templo, eran un desastre. Y fueron a la guerra contra los filisteos, llevando el arca, y se creyeron que el arca era un amuleto, que solo tener el arca, que podía uno tener la presencia de Dios estando roñoso, estando con suciedad, con pecado, estafando. Y ocurrió que los hijos de Elí en esa guerra contra los filisteos, en la que ellos llevaron la presencia de Dios, que era el arca, pensando que iban a ganar, porque el arca era un amuleto, ellos, tanto Ofni como Finés, fueron asesinados en esta guerra. Y cuando se lo comunican a Elí, él cae para atrás y muere desnucado. Y lo más triste de todo esto es que estaban haciendo, en ese momento que mueren Ofni, Finés y Elí, estaban haciendo una criatura de la familia, un niño, un nieto de Elí. Y la madre que se entera, la parturienta que se entera, le pone de nombre Icabod. La gloria de Dios se marchó, sin arca significa, sin la presencia de Dios. La mamá de ese bebé también muere. Y el arca queda en manos de los filisteos. Los filisteos roban el arca, se quedan con el arca, se llevan con ellos el arca del pacto. Les quitan la presencia de Dios. Por eso que cuando hay una generación de corruptos, de gente mugrosa,
sosteniendo que son creyentes. Vos podés orar, vos podés leer la Biblia, podés congregarte en una iglesia, pero sin embargo podés estar pecando. Y la presencia de Dios no se puede quedar al lado del que está pecando. Eso, vos podés no perder al Espíritu Santo, pero la presencia de Dios sí se puede perder. Y es lo que le pasó a estos. Por eso que debemos ser muy cuidadosos con nuestras acciones para que la presencia de Dios continúe en nuestras vidas. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado, dice la palabra. No permitas que se vaya, porque mirá cómo terminaron estos tres. Terminaron muertos y la presencia se marchó, se la llevaron los enemigos. Y la generación que siguió y acabó, era una generación sin gloria. Ese pobre bebé fue condenado a la falta de presencia por la corrupción de sus ancestros. Y quiero contarte qué pasó cuando los filisteos roban el arca. ¿Qué hicieron? La colocaron en su templo, en el templo de Dagón. Dagón era un dios mitad hombre, mitad pez, algo así como un sireno. Y dicen que el primer día que colocaron el arca, la presencia de Dios en el templo de Dagón, ¿sabés qué pasó? Encontraron a la estatua de Dagón arrodillada ante el arca. Increíble, ¿no? Qué sobrenatural. No hay otro Dios. No hay demonio. No hay nada que pueda mantener separado ante la presencia del Dios Todopoderoso que tenemos. Y al segundo día, ¿qué ocurrió? Al segundo día, después de que acomodaron la estatua de Dagón nuevamente en posición, ocurrió que la volvieron a encontrar arrodillada, pero esta vez con los brazos cortados y la cabeza cortada. Así que no importa en qué infierno debas estar, no importa en qué lugar maldito de gente dañina tengas que permanecer. Porque si la presencia de Dios va con vos, todos los demonios que quieren atentar contra vos van a tener que arrodillarse, van a tener que postrarse. Y si no lo hacen, Dios va a estar cortando las cabezas de ellos. La presencia de Dios, si te acompaña, va a hacer que tu enemigo termine arrodillándose. Y decirte que Jeremías fue el profeta que habló que el arca se perdería, que nunca más la volverían a ver, y así fue. Se había olvidado de la presencia de Dios, y en manos de Babilonia, Jerusalén fue destruida. Pero nuestro Señor Jesucristo, mientras moría, el velo del lugar santísimo se rasgó. En el lugar santísimo, en donde la presencia de Dios estaba. Para que la presencia de Dios pudiera estar a tu alcance. Él murió para que la presencia de Dios pudiera estar adentro tuyo. Y yo quiero que hoy descubras el arca que está dentro tuyo, la gloria de Dios que puede estar dentro tuyo, porque Él murió por vos, porque Él entregó su vida para lavarte de todo pecado. Él entregó su vida para que vos tengas una nueva vida. Y Él te invita a que descubras, a caminar con la presencia de Dios, ya no con un objeto, ya no con un arca, ya no trasladando un arca, sino con el arca dentro tuyo. En ese arca dentro tuyo está la vara de Aarón, por eso no debemos pedirle autoridad al Señor, porque el Señor ya nos colocó autoridad dentro nuestro. En ese arca donde estaba el maná, no debemos pedirle al Señor que nos provea nada, porque ya la provisión está dentro nuestro. Y las tablas de la ley están dentro nuestro, están grabadas en nuestro corazón. Te invito a que vos llames
a la presencia de Dios, a que la busques mientras pueda ser hallada, a que vos veas lo sobrenatural que es caminar, que es trasladarse llevando la presencia de Dios, el arca del pacto que está en tu corazón, con vos, en tu vida, cada día de tu vida. Vamos a pedirle al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, que manifieste su presencia, la gloria de su presencia, que la gloria de Dios se manifieste en tu vida y que cada paso que des desde ahora en más sea con la gloria de Dios acompañándote, como acompañó al pueblo de Israel en el desierto para cruzar el Jordán, para derribar las murallas de Jericó. Que la gloria de Dios te acompañe cada día. Amén y amén.